Es realmente lamentable, en verdad. Me atrevería a llamarlo patético. Después de cientos de millones de bucles usados con el propósito de concretar este encuentro, cuando al fin logras llegar ante mí y es tu momento de disfrutar el triunfo, parece que olvidaste por completo quién soy. Capítulo 11, Despertar. Señor Kudo. Señor Kudo. La primera acción de Shinichi después de abrir los ojos fue un largo bostezo. Alguien lo había despertado golpeando frenéticamente la puerta, y la voz de Kanon sonó desde afuera. ¿Qué es? Susurró. Todas las personas de la casa de huéspedes deben venir a la casa principal inmediatamente, explicó Kanon, con voz visiblemente nerviosa. Es mejor que lo veas por ti mismo. Algo en su tono le produjo al detective una sensación de malestar en el estómago. Rápidamente se puso su segundo mejor traje, que ya había usado el día anterior después del incidente en el santuario, y abrió la puerta. Kanon lo había estado esperando pacientemente todo el tiempo y se hizo a un lado cuando Shinichi estaba a punto de salir. Pero la mirada del detective cayó inmediatamente en la pared opuesta a su habitación. ¿Qué demonios? Shinichi tragó saliva y le dirigió a Kanon una mirada de sorpresa, a lo que él solo respondió con un abatimiento. ¿Fue eso una mala broma? Donde ayer Kumasawa lo vigilaba mientras tejía, ahora solo había una silla volcada, su tejido abandonado y un pentagrama manchado en el suelo con pintura color rojo sangre. Un símbolo similar también está en la puerta del estudio de Kinzo-sama, así como en el salón de los sirvientes en la casa principal, explicó Kanon con nerviosismo. Shinichi se acercó al lugar y trató de buscar pistas. Esa noche no le había prestado mucha atención, pero lo que Kumasawa había tejido aún no había tomado una forma reconocible, por lo que Shinichi sospechó que no había llegado muy lejos. O bien dejó su puesto poco después de que yo entrara, o se quedó dormida, lo cual es al menos igual de probable. Pasó el dedo por el borde del círculo. La pintura estaba seca. Así que había pasado un tiempo desde que esto se hizo. ¿Por qué tu nerviosismo me hace pensar que esto no puede ser una broma? Shinichi preguntó sombríamente. Kraus-sama y Natsui-sama no estaban en sus habitaciones cuando Genji-sama intentó despertarlos. Goda-san y Kumasawa-san también desaparecieron. Quería decirles que el desayuno aún no estaba listo. Nanjo-sensei tampoco se presentó en el comedor. ¿Y por eso viniste aquí, para ver si fueron a la casa de huéspedes? No sé por qué harían eso, aunque fuera posible. El resto de los hermanos se levantaron temprano y se reunieron en la casa principal, donde esperan la cena. Se supone que solo estarán tú y tus primos. Era obvio que se sentía incómodo, pero Shinichi no podía deducir mucho más de su tono. Era difícil saber si estaba realmente preocupado. Como sirviente, parecía estar convencido de que debía mantener la cabeza fría, incluso cuando las circunstancias parecían más que extrañas. Genji-sama sugirió involucrar a los primos en la búsqueda de la casa de huéspedes. Así, molestaríamos menos a los hermanos de Kraus-sama, y evitaríamos agravar aún más el malestar que ya estaba en desarrollo. Shinichi estuvo de acuerdo y fueron al vestíbulo de la casa de huéspedes para esperar a Shannon y los demás. Si hubieran estado juntos, habrían podido registrar el edificio con mayor rapidez y minuciosidad. Pero después de esperar más de 5 minutos, comenzaron a inquietarse. ¿Crees que los primos tardan tanto en levantarse de la cama? Susurró Shinichi, no queriendo perder más tiempo. Quién sabe, tal vez a Nee-chan le falta asertividad, comentó Kanon con calma. Deberíamos encontrarlos a mitad de camino. Kanon asintió y se dirigieron a la habitación de Butler y George. ¿La llamas Nee-chan? Shinichi preguntó interesado mientras caminaba. No somos parientes, si eso es lo que estás insinuando, respondió Kanon rápidamente. Lo siento si pregunté demasiado directamente. Solo quería tener una idea. No te preocupes. No te culpo por ser curioso. Nuestra relación tiende a confundir a los demás. Se ven bastante similares. ¿Crecisteis en el mismo orfanato, no? Shinichi finalmente preguntó. Así es, fue su breve respuesta. Parecía que no podía sacarle nada más. Shinichi se encogió de hombros. Ya habían llegado a la puerta de la habitación de los primos. Kanon golpeó suavemente la puerta antes de esperar una respuesta que no llegó. ¿No vamos a entrar?, preguntó irritado, mientras Kanon se cruzaba de brazos y parecía querer seguir esperando con paciencia angelical. Si hubieran deseado nuestra intrusión, habrían respondido, se quejó contrito. Me inclino a pensar que dirían algo si realmente no nos quisieran, susurró Shinichi, mientras comenzaba a abrir la puerta, pero dudó.
No querrás interrumpir por consideración a Jessica, ¿verdad? Cannon apenas hizo una mueca antes de responder. Es simplemente grosero, es igual de grosero profanar la propiedad con simbolismo oculto mientras hay personas desaparecidas. Algo anda terriblemente mal aquí, ¿y estás dejando que la cortesía te frene? Creo que Jessica quiere saber cuanto antes que sus padres están desaparecidos. Shinichi dio un paso atrás y asintió al sirviente. Pareció resignarse y abrió él mismo la puerta para ser el primero en entrar. Había silencio en la habitación. Jessica y María compartían la cama, mientras Butler dormía en un sofá. En el sofá frente a él, Shinichi notó la chaqueta arrugada de George, que parecía como si hubiera dormido sobre ella. Disculpe la molestia, Cannon habló en la habitación, haciendo una breve reverencia que ninguno de los durmientes podría haber notado. Cannon-kun. Jessica susurró. Se frotó los ojos y se sentó. ¿Nos perdimos el desayuno? Butler preguntó bostezando. ¿No ha estado Shannon-chan aquí? Shinichi se preguntó en voz alta. Jessica meneó la cabeza. Shannon-chan estuvo aquí. Bueno, si estuvo, parece que no nos despertó. ¿Y a dónde desapareció George-san? Una mirada rápida a través de la puerta abierta del baño reveló que ya no estaba en esa habitación. Jejeje, tal vez Shannon lo secuestró para una charla privada, se rió Butler. Imposible, ese no es el estilo de Nee-chan, especialmente no durante una situación como esta, respondió Cannon con una expresión sombría. ¿Situación? Jessica preguntó irritada. Cannon y Shinichi les informaron rápidamente sobre la situación en el edificio principal y el extraño graffiti. Jessica parecía bastante serena y Butler de repente también estaba muy callado. Deberíamos registrar la casa de huéspedes lo más rápido posible y luego alcanzar a los demás en la casa principal, concluyó Cannon la conversación. Despertaron a María y luego recorrieron cada habitación, llamando constantemente a Shannon y George. La casa de huéspedes constaba de 2 plantas, cada una con 10 habitaciones, además de un salón para el servicio, que Cannon tenía que abrir con su llave maestra. No había nadie aquí. Frustrados, cogieron sus paraguas y, con la cabeza gacha, se dirigieron a la casa principal. ¿Y todo esto no es solo una broma estúpida? Butler susurró en el camino. El tifón había disminuido en intensidad, por lo que al menos no estaban completamente empapados. Hay esperanza, susurró Jessica. La carta. Nadie quiere decirlo, pero todos tienen miedo del significado de la carta de ayer. Beatriz, en el vestíbulo de entrada de la mansión fueron recibidos inmediatamente por Genji, quien los había estado esperando pacientemente allí. Después de un breve saludo, se volvió rápidamente hacia Jessica. Te perdono por pedirte esto en esta situación tan problemática, Jessica-sama. Pero, dada la ausencia de tus padres, debes hablar en nombre de la casa principal. Jessica se frotó las sienes, apretando los dientes, antes de responder. Entiendo, informaré a los adultos. Sin embargo, no queda ningún lugar donde puedan estar las personas desaparecidas. Cannon-kun, Shannon-chan y yo hemos registrado la casa principal, la capilla e incluso el cobertizo del jardín. La única habitación que falta es el estudio de Kinzo-sama, pero no responde a los golpes, explicó el anciano mayordomo con gravedad. ¿No tienes llave del estudio? Quizás el abuelo la llamó para uno de sus juegos, comentó Jessica esperanzada. Ayer le di mi llave a Natsui-sama cuando ella y Kraus-sama fueron al estudio para informar a Kinzo-sama sobre la conferencia. Lamento que no haya tenido la oportunidad de devolvérmela. Si el abuelo no quiere abrir la puerta, o no puede, Jessica tragó saliva. Probablemente no tendremos más opción que acceder. ¿De verdad crees que es una buena idea? Butler preguntó, rascándose la cabeza nerviosamente. Podrían haber ido al bosque por alguna razón, ¿no? Jessica-chan tiene razón. El grafiti en la puerta es prueba suficiente de que algo anda mal ahí dentro, intervino Shinichi. Genji ahora condujo a los primos al comedor, donde los otros adultos esperaban ansiosos. Ah, Genji-san, ¿qué te parece el desayuno? Rudolf susurró enojado. ¿Y por qué todo el mundo tiene esa expresión deprimida en sus caras? Fue Eva la primera que se levantó de su asiento. ¿Dónde está George? ¿Por qué no regresó contigo? Jessica tragó saliva y se acercó a la mesa. Tengo que informarles a todos que varias personas están desaparecidas. ¿Desaparecido? Lo mismo dijeron varios de los presentes. Jessica-chan, ¿qué quieres decir con eso? Hideyoshi preguntó desconcertado. Ella miró al suelo con desánimo. Las personas reunidas aquí son todas las que pudimos encontrar. Desde anoche, Goda-san, Kumasawa-san, Nanjo-sensei y mis padres han desaparecido.
Al parecer, también hemos perdido a George-Nikki y a Shannon-chan. ¿Perdido? Eva gritó. ¿Cómo pudiste perder a George así? ¿No estuvo contigo todo el tiempo? Parece que se despertó antes que todos nosotros y salió de la habitación, intervino Butler, intentando sacar a Jessica de la línea de fuego. La única habitación que aún no hemos registrado es el estudio de Kinzo-sama, explicó Shinichi. Y la única llave desapareció con Natsui-san. Esto pareció hacer reflexionar a los adultos. Al menos todos excepto Eva. Entonces, ¿es posible que papá se encerrara con ellos? Por supuesto, pero la carta de Beatrice y los símbolos ocultos en varios lugares de la propiedad no parecen ser un buen augurio, continuó. Todos sus instintos detectivescos le decían que algún tipo de crimen debía haber ocurrido. ¿Un secuestro? ¿O una invitación a un juego? La posibilidad de que Kinzo haya organizado todo esto para acelerar la solución del epitafio les parece bastante plausible. Pero algo anda mal. Si todo esto fuera un juego para determinar el heredero, entonces eso explicaría la desaparición de los sirvientes, pero no el hecho de que tres Ushiromillas también estén desaparecidos. Un juego invitaría a todos los miembros de la familia a resolver un rompecabezas y no permitiría que los eliminaran antes de tiempo. ¿No podemos irrumpir en casa de papá? ¿Cómo te lo imaginas? Rosa dijo irritada. Tendremos que derribar la puerta, respondió Eva con firmeza. Padre nos mandará al infierno si se atrinchera ahí. ¿Y qué? Que lo deje. Si esto es un juego, no tiene ninguna gracia, declaró con aspereza. Sí, necesitamos certezas, dijo Hideyoshi con aire inseguro, pero permaneció junto a su esposa. Yo también estoy a favor, dijo Jessica sin tono. ¿Qué estamos esperando? Susurró Butler, mirando a su contrito padre. Te digo que esto no va a terminar bien, respondió, intercambiando una mirada fugaz con Kirie. Ella simplemente asintió, después de lo cual los dos se pusieron de pie y con resignación se pusieron del lado de Eva. Al final, solo quedó Rosa, pero al ver al grupo reunido, se unió a ellos mientras todos se dirigían al estudio de Kinzo. ¿Entonces este es ese graffiti repugnante? Eva preguntó cuando finalmente estuvieron frente a las dos pesadas puertas. Definitivamente se parece al que está frente a mi habitación, era del mismo color rojo y también se había secado hacía mucho tiempo. Como la puerta había sido pintada, parecía que se había corrido y se veía como si las extrañas letras hubieran derramado lágrimas de color rojo sangre. Kirie, no sabes lo que significa eso, ¿verdad? Habían estado mirando las puertas con tanta atención que saltaron cuando la pequeña María rompió el silencio. ¿Tú habías visto algo así antes? Hideyoshi preguntó sorprendido. Claro. Este es el quinto pentáculo del sol de la clavícula de Salomón. Permite el transporte de cualquier lugar a cualquier otro, sin importar las barreras materiales ni mágicas. Desde que despertaron a María, ella había estado tan seria como todos los demás. Cuando hizo su declaración, no parecía la misma muchacha inocente de ayer. ¿Cómo sabes algo así? Hideyoshi preguntó de nuevo. Rosa parecía querer protestar, pero sus dos hermanos querían escuchar la respuesta. A María le gusta la magia. María quiere ser una bruja tan grande como Beatrice algún día. ¿Entonces crees que Beatrice puso esto aquí? Shinichi se opuso. Por supuesto. Mira los pomos de las puertas, señaló los símbolos grabados en ellos. A primera vista, Shinichi solo reconoció a los escorpiones, pero cuando se acercó, notó un círculo similar con caracteres extraños. Estos son los terceros círculos de Marte. Beatrice no puede abrir las puertas. Pero su magia es ilimitada, por eso pudo sortearlos con el quinto pentáculo del sol. Así de impresionante es como bruja. Brujas, sin embargo, ella y Kinzo parecen hablar el mismo idioma. ¿Qué es ese olor extraño? De repente Hideyoshi comenzó. Shinichi respiró profundamente e hizo una mueca. Él tiene razón. Huele a quemado, tenemos que entrar inmediatamente. Eva interrumpió la discusión. Butler, Rudolph y Hideyoshi fueron rápidamente elegidos como los hombres más fuertes para lanzarse con todas sus fuerzas contra las pesadas puertas dobles. Con cada intento, ella gemía y amortiguaba el impacto. Una vez más. Vamos. Butler gruñó y cargaron hacia adelante una última vez. Era el quinto intento y ninguno de los tres parecía esperar que realmente tuviera éxito. Pero ahora el crujido de la madera al estallar era difícil de ignorar. Ambas puertas se abrieron de golpe y los tres hombres entraron corriendo en la habitación, donde cayeron uno encima del otro con un gemido. Jorge. Eva fue la primera en el estudio. Shinichi y Kanon la siguieron de cerca.
Sin embargo, los tres se detuvieron bruscamente y se horrorizaron al descubrir el origen del hedor bestial que ya habían notado en el pasillo. Que nadie se mueva. Shinichi gritó instintivamente. Esta es la escena de un crimen. Sin embargo, Jessica lo empujó inmediatamente a un lado y corrió a pasarlo. Tuvo que hacer el mismo descubrimiento horripilante que habían hecho antes. ¡Guaark! En medio del estudio, que parecía un museo polvoriento de artefactos ocultos cuidadosamente ordenados, había 6 cadáveres en una extraña exhibición. Sentado en una silla había un cuerpo quemado hasta quedar irreconocible, inclinado sobre un tablero de ajedrez. Frente a él solo había una silla vacía, pero a su alrededor yacían los otros 5 cuerpos esparcidos en el suelo. Goda, Kumasawa y Nanjo estaban allí. Sus cuerpos no estaban quemados, pero tenían heridas graves en la cabeza, con partes enteras de sus cráneos destrozadas por un arma pesada. Los 2 cuerpos restantes eran Kraus y Natsui, apoyados en el respaldo de la silla de Kinzo. A diferencia de los otros 3, su comportamiento parecía casi pacífico. Solo 2 estacas de acero clavadas en el corazón de ambos indicaban que estaban muertos. Padre. Madre. ¡Aark! Jessica gritó con lágrimas en los ojos. Kanon había logrado atraparla y la sujetó por ambos brazos. No, Jessica-sama. No puedes verla así. Tenemos que llamar a una ambulancia, nosotras, comenzó Rosa, perpleja, mientras intentaba proteger a María de la visión de los muertos. Shinichi negó con la cabeza después de examinar los cuerpos más de cerca. Genji-san, llama a la policía inmediatamente. Por supuesto, el mayordomo hizo una reverencia y desapareció por la puerta. Eva ya se había recuperado del shock inicial y estaba buscando a George en las 2 habitaciones contiguas mientras Shinichi examinaba los cadáveres. Butler continuó sentado sobre sus rodillas y parecía estar golpeando el suelo con enojo, mientras los otros adultos permanecían allí más que perplejos, todavía tratando de darle sentido a la horrible vista. Mientras tanto, los sollozos de Jessica se habían convertido en un violento ataque de tos, y Kanon se vio obligado a sacarla del estudio para buscar su inhalador para el asma. George no está. Shannon-chan tampoco, comentó Eva, atónita. El perpetrador parece querer decirnos que ambos siguen vivos, respondió Shinichi con expresión seria. ¿Así? Señaló el tablero de ajedrez sobre el cual se inclinaba el cadáver carbonizado. Había 19 piezas de juego blancas. El autor aparentemente añadió 3 peones blancos al juego y retiró las piezas negras. En cualquier caso, 3 peones, la reina y 2 torres habían sido derribados. Los 6 tenían una disposición similar en el tablero a la forma en que se encontraron los cuerpos en el estudio. Tantas piezas como personas hay en la isla. Y 6 de ellas se han caído. Si asumimos que las piezas restantes nos representan, entonces siguen vivas. Aún, las piezas no eran lo único que había en el tablero de ajedrez. Además, Shinichi encontró un sobre blanco con un emblema de águila. Era del mismo tipo que el que Beatriz le había regalado a María el día anterior. Este también había sido sellado con el anillo de Kinzo. Antes de que el detective pudiera intervenir, Eva ya lo había agarrado y lo había abierto. Suspirando, lo vació sobre el tablero. Dentro no había ninguna carta, solo una llave adornada con una gema engastada en ella y un extraño trozo de metal con un agujero cuadrado. Una es la clave del estudio, comentó. Shinichi se volvió hacia los muertos. Las estacas de acero que Kraus y Natsui tenían clavadas en el pecho no parecían haber sido el arma homicida. Su ropa estaba empapada de sangre por las heridas de entrada, y no podía ver ninguna otra herida, pero las estacas habían penetrado lo suficientemente profundo como para evitar que se cayeran de la herida. Nunca habían podido perforar el corazón. Fueron insertados en la herida después del crimen. Y el agresor evidentemente no tuvo la fuerza suficiente para dejar que penetrara hasta el corazón. Esto quiere decir que tampoco fueron empalados. ¿Es una herida de bala? Su impresión se confirmó doblemente cuando leyó los caracteres latinos en las 2 estacas. El que estaba en el pecho de Kraus se llamaba Belpegor, el que estaba en el pecho de Natsui se llamaba Lucifer. ¿No es Lucifer un nombre para el diablo? En cualquier caso, el autor continúa con su espectáculo oculto. El mayor misterio que se le presentó fue el cadáver quemado que tenía delante. ¿Sabemos con seguridad que es Kinzo-sama? Preguntó en voz alta en la habitación. Sí, ese es el viejo, respondió Rudolf, que observaba la escena desde la distancia. Mira sus pies. Shinichi se agachó e hizo exactamente eso. 6 dedos. Mi padre tenía polidactilia, lo que resultaba en un dedo extra en cada pie, explicó Rudolf.
Eso no tiene sentido. Kinzo es el único cuyo cuerpo fue incinerado. Si la intención del agresor era ocultar la identidad de la víctima, ¿por qué elegir una especie en la que aún es visible un rasgo tan distintivo? El detective ahora miró alrededor de la habitación. El autor se había tomado la molestia de preparar los cuerpos como lo hizo. Incluso colocó el cuerpo quemado de Kinzo en la silla. Pero no había señales de fuego. Lo deben haber incendiado en otro lugar y luego lo trajeron aquí. ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Solo para que pareciera un acto demoníaco? No entiendo. Miró hacia un lado, donde Eva también observaba la escena del crimen con expresión triste. Ella tiene a George, gruñó. Beatrice, o quien quiera que haya hecho esto, tiene a George. Shinichi tragó saliva. Ella tenía razón. No tenía elección. Tenía que encontrar al culpable antes de poder dañar a George Shannon. Pero para eso necesitaba más pistas. Comprobar las coartadas parecía absolutamente inútil. El rigor mortis ya se había instalado en todo el cuerpo, por lo que fueron asesinados hace al menos 6 horas. Shinichi miró su reloj. 9:30 am. Tengo que preguntarles a todos cuándo terminó la reunión familiar y cuándo fueron vistas por última vez las víctimas. Pero dudo que alguien pueda proporcionar una coartada sólida. Cualquiera podría haber cometido el crimen. Frustrado, continuó caminando por la habitación. ¿Eh? ¿Qué es eso? De alguna manera no podía creer que no había notado esta decoración de pared antes. En un rincón de la habitación estaban montados numerosos rifles. Podrías haber equipado un pequeño ejército con estos. Esta es la colección de rifles Winchester de papá, susurró Rudolph, con líneas de preocupación en la frente. Oh cielos. Faltan 4 piezas. Shinichi examinó los 4 pares de ganchos vacíos y se dio cuenta de que uno de ellos probablemente era el arma homicida. Escopetas recortadas. Eso explicaría las cabezas gravemente mutiladas de Nanjo, Kumasawa y Gora. Según Kraui Natsui, el autor del crimen habría cambiado el arma y el tipo de cartucho. ¿Tienes alguna idea de quién pudo haberlo hecho? Eva preguntó con calma. Todavía estoy tratando de averiguar cómo el perpetrador logró salir de la habitación, respondió Shinichi distraídamente. La puerta estaba cerrada cuando llegamos y las ventanas están cerradas. La puerta tiene una cerradura antipánico. Solo necesitas una llave para entrar, no para salir, explicó. ¿Qué? Todo ese esfuerzo y el perpetrador utiliza un truco tan fácilmente visible para su habitación cerrada. Frunciendo el ceño, miró una vez más la puerta que había sido arrancada de sus bisagras. La puerta estaba sin duda cerrada, el pasador sobresalía de la cerradura, pero los tornillos del propio mecanismo estaban sueltos. Así que ese era el trozo de metal, simboliza que el perpetrador quitó el mecanismo de cierre automático. Así que, después de todo, esta es una habitación cerrada. Señor Genji. El mayordomo regresó con una expresión sombría. Lo siento. No pude comunicarme con la policía, anunció después de una profunda reverencia. Parece que la tormenta ha cortado el contacto con el continente. O que el bastardo que hizo esto cortó la línea telefónica, gruñó Butler. Es obvio que el autor es el responsable, pensó Shinichi con tristeza. Beatrice aún no ha terminado con nosotros. En el primer crepúsculo, sacrifica a los 6 elegidos por la llave como sacrificios. En el segundo crepúsculo, los que queden destrozarán a los 2 que están cerca. Los que están cerca, Shannon y George. Capítulo 12, duelo del primer crepúsculo. Ah, y una vez más demuestras tu mal gusto al primer crepúsculo, gruñó Butler desde su lugar en el purgatorio. Había podido seguir a Shinichi mientras buscaba la escena del crimen. A veces deseaba tener más control sobre su pieza. La versión de Butler en el estudio estaba demasiado ocupada gritando su frustración contra el perpetrador como para evitar que el detective bailara alrededor de la tumba del hombre muerto. Pero no ayudó. Al menos había esperanza de que en algún momento escuchara una deducción inteligente que contuviera una pista sobre la verdadera identidad de Beatrice. No sé a qué te refieres, Butler. Estoy muy orgullosa de mi idea de anunciar el resultado actual en el tablero, dijo Beatrice entre risas. ¿Qué significa eso? Ya verás. Pero hasta entonces, quiero divertirme. ¿Cómo piensas explicarme mis maravillas mágicas hasta ahora? Butler cruzó los brazos antes de comenzar a hablar. Está bien, pero primero tienes que repetir esto en rojo. Solo hay 18 personas en la isla. ¿Eh? ¿No deberías pedir 19 personas? Ella respondió desconcertada. Al fin y al cabo, hay tantas piezas. Menos Kinzo-sama, susurró Butler.
Ya jugamos a ese juego. Kinzo murió antes de que comenzara la reunión familiar. El perpetrador quemó su cuerpo para ocultar la hora de su muerte. Verás, no soy tan olvidadizo. Eres más olvidadizo de lo que crees, susurró ella. De acuerdo. Entonces son 18 personas. Solo estás limitando tu propio argumento. Red, al principio de la conferencia familiar, no había más de 18 personas en la isla. Red satisfecho. Más o menos, admitió Butler. Cuanto menos margen de maniobra tenga Beatrice para los trucos, mejor. No podía permitirse el lujo de plantear una teoría que luego sería refutada con una tarjeta roja al final del partido. Entonces tengo curiosidad por saber qué opinas de mi presencia en el jardín de rosas. Estuve allí. Shinichi me vio, me siguió y luego me teletransporté mágicamente fuera de la capilla. ¿Esos son los hechos?, comenzó Beatrice con una sonrisa de confianza. Menuda tontería, Azul, debe haber otra salida de la capilla que Shinichi pasó por alto, respondió Butler enojado. Los ojos de Beatrice se entrecerraron mientras me miraba agresivamente. Rojo, solo se puede salir de la capilla por la puerta o por las ventanas. Las ventanas estaban cerradas por dentro cuando Shinichi entró, explicó. Vamos, Butler, cada vez que vienes con tus pasadizos secretos, tengo que adornarlos con el rojo. Es hora de que se te ocurra algo diferente. No es bueno, ella quiere bloquear mi ventana, y no hay pasajes secretos. ¿Qué pasaría si nunca abandonaras la capilla? De repente pensó. Azul, es posible que simplemente te estuvieras escondiendo bien. Azul, ¿qué? No seas ridículo. Ella se rió burlonamente. Shinichi registró la capilla a fondo. Red, la única persona en todo el salón de la capilla era Shinichi. Red, así que no tendrás más remedio que explicarme cómo logré salir de la capilla. Arg, esto debe ser otra trampa. Él gimió. Por supuesto que lo es, después de todo, desaparecí en el aire con magia. Olvídalo. La magia no existe. Butler respondió apresuradamente. Shinichi no pudo vigilar toda la capilla. Azul, es posible que el agresor estuviera de pie junto a la puerta todo el tiempo y se escabullera por el hueco abierto cuando Shinichi-kun entró. Azul, la teoría era una completa tontería. No había forma de que el detective no hubiera detectado a alguien que llevaba un vestido empapado por la lluvia. Pero de nuevo, tuvo que aferrarse a cada clavo ardiendo que tenía. En cualquier caso, Beatrice parecía estar pasándoselo genial. ¿No lo puedes creer tú mismo?, se rió. Butler se encogió de hombros y Ronobe resopló con su risa burlona. Pukuku, es la verdad, Azul, o Housama, y por lo tanto efectiva. ¿Qué? Ella graznó de vuelta. ¿Sabes qué, Butler? Te dejo esta pequeña victoria. Es tan absurdo que parece magia. Butler suspiró y reprimió el impulso de limpiarse el sudor de la frente. Todo había ido bien. Sufrir una derrota en el primer duelo hubiera sido vergonzoso. Aunque el movimiento de Beatrice lo sorprendió. Hasta el momento le había entregado la carta a Maria en cada partido, pero nunca antes había habido un testigo que no estuviera convencido de que era Beatriz. Hay otra explicación en la que preferiría no pensar. Es posible que Shinichi le haya dado la carta a Maria él mismo, como sospechan los adultos. No puedo y no quiero creer eso. Una vez que me embarque en el camino de la sospecha, no habrá vuelta atrás. Eso me costó el juego en el que me atreví a sospechar de la tía Eva. Lo que nos lleva al aperitivo de este juego, empezó alegremente Beatrice. El primer crepúsculo en el estudio de Kinzo. No entiendo cómo puedes disfrutar tanto de estas muertes sin sentido, susurró Butler. Butler-sama debe comprender los obstáculos que mi señora tuvo que superar para llegar a las víctimas. Superar las defensas de Kinzo fue una hazaña notable. Estas líneas de defensa no son más que grabados y tallas elaboradas. Así como tu magia es solo un engaño sangriento, Butler agitó la mano. ¿Cómo sé que la habitación estaba realmente cerrada? Que yo sepa, Kudo Shinichi no es cerrajero y podría estar equivocado. Repito en rojo, el agresor no salió por la puerta. GRMPF, solo quieres que confirme la naturaleza de la puerta. Bien. Aquí tienes. Red, el mecanismo de cierre quedó irreparablemente destruido antes de que la forzaran. Era imposible cerrarla desde fuera sin llave. Red, oye, eso no es lo que dije, susurró Butler, frunciendo el ceño. Azul, eso significa que el autor escapó por la puerta. Y destruyó el mecanismo desde afuera usando algún método X/Azul, claro. ¿Qué clase de método sería ese? Y, por favor, no digas bombitas, me moriría de risa, respondió Beatrice, sin impresionarse. Butler se encogió de hombros.
Mientras sea posible con medios humanos, puedo usar el azul. Y a partir de entonces, el razonamiento diabólico se impone, y no necesito aportar más pruebas, declaró triunfante. Muy bien, Ushiromiya Butler, ¿quieres el rojo? Desearás que lo hubiera aceptado. Rojo. El mecanismo de cierre no fue destruido desde afuera. Quien lo quitó estaba dentro del estudio en ese momento. _rojo ja. Eso es. Ahora sé lo que pasó. Butler exclamó alegremente, señalando con su dedo índice a su homólogo. Azul. Es totalmente posible que el perpetrador nunca abandonara el estudio y se escondiera allí mientras investigábamos la escena del crimen. _azul, una verdad azul efectiva. Excelente jugada, Pukukuku, comentó Ronobe alegremente. A veces realmente no sé de qué lado está este extraño mayordomo, estoy de acuerdo. Una buena oportunidad, para alguien que quiere sospechar de alguien en particular, sonrió Beatrice. ¿Qué quieres decir con eso? Te apresuraste a asegurarme que solo hay 18 personas en la isla. Puede que la lógica te abrume, pero eso significa que si el perpetrador se esconde en algún lugar del estudio, debes sospechar de alguien que no vino, George Shannon. Butler tragó saliva. No le gustaba admitirlo ante sí mismo, pero sabía que ella tenía razón. Su verdad azul permaneció en pie. Y si Beatriz no podía refutarlos, entonces uno de ellos era el culpable. Disparates. George es el más tranquilo de nosotros, siempre buscando la paz y llevarse bien con todos. Él no es un asesino. Y la idea de que Shannon pudiera siquiera dañar una mosca es absolutamente ridícula. Estaba seguro de que Beatrice podría destruir su verdad azul en cualquier momento y no lo hizo solo para que ella pudiera deleitarse con sus dudas. Desafortunadamente, no se le ocurrió ninguna forma de entrar en el espacio cerrado. No tuvo más remedio que pensar más y esperar el movimiento devastador de Beatrice. Y luego tuvo que desarrollar rápidamente una teoría alternativa sin dejarse abrumar por más trucos de magia. Mientras tanto, siguiendo la sugerencia de Shinichi, la mayoría de los miembros de la familia se habían reunido abajo en el comedor. Solo faltaban Jessica y Cannon, ya que la primera todavía estaba en su habitación debido a su ataque de asma y Cannon estaba vigilando. Pero se suponía que debían seguirla después de que ella se hubiera recuperado un poco del shock. ¿A qué viene todo este alboroto, Kudo-san? ¿Intentas hacernos sospechar o qué? Eva gruñó, con los brazos cruzados. Esa realmente no es mi intención, intentó apaciguar desesperadamente. Pero sería muy útil saber cuándo se vio a las víctimas por última vez. Sobre todo si tenemos que esperar a que amaine la tormenta para poder contactar con el continente y llamar a la policía. La pequeña tiene razón, cariño, coincidió Hiteyoshi, rodeándola con el brazo y abrazándola. Además, deberíamos darle la oportunidad de averiguar quién hizo algo tan terrible. Si lo logra, seguro que también encontraremos a George. Ella asintió y Shinichi literalmente pudo ver su orgullo derretirse ante la mención de su hijo desaparecido. Yo fui la primera en salir de la conferencia familiar, dijo Rosa, avergonzada. ¿Cuándo fue eso? Shinichi preguntó, con su cuaderno ya afuera. Un poco después de medianoche, quizás. No lo sé exactamente, debió haber sido entre las 12:15 y las 12:20 am, aclaró Kirie. Rudolf y yo nos marchamos poco después. Y de Yoshi y yo hablamos brevemente a solas con Kraus y Natsui, explicó Eva con dulzura. Después de eso, también nos dirigimos a la casa de huéspedes. ¿Quién los vio con vida después de eso? Debo haber sido yo, dijo Genji sin pestañear. Querían informarle a Kinzo-sama sobre la reunión. Le di mi llave a Natsui-sama, me fui y me retiré a mi habitación. ¿Por casualidad sabes la hora? Al menos sé que me fui a la cama a las 12:45 am 10 minutos antes, les había dado la llave. ¿Y qué pasa con los demás sirvientes? Según nuestro turno de noche, Kumasawa-san estaba en la casa de huéspedes y Goda-san en la casa principal. Los turnos de Cannon-kun y Shannon-chan terminaban a la misma hora que el mío. Como se presentaron como de costumbre a la mañana siguiente, al principio no apareció nada fuera de lo normal. Fui yo quien notó el primer graffiti en la sala de servicio de la casa principal a las 8:30 de esta mañana. Cannon-kun y Shannon-chan aparecieron poco después. Mientras los demás huéspedes regresaban a la casa principal, fui a las habitaciones de Kraus-sama y Natsui-sama y las encontré vacías y sin llave. Eso fue unos 10 minutos después. Entonces les pedí a Cannon-kun y Shannon-chan que registraran la casa principal. Shannon-chan pronto encontró otro graffiti en la habitación cerrada de Nanjo-sensei. Gracias, ya sé el resto. ¿Cuándo fue la última vez que vi a Nanjo-sensei?
Shinichi preguntó. Los presentes se miraron unos a otros algo perplejos. ¿Eh? La verdad es que no lo he visto desde la cena. ¿A dónde fue a despedirse? Kirie fue el primero en comentar. Nanjo-sensei y Kinzo-sama suelen pasar las tardes jugando al ajedrez. Probablemente pasaron el tiempo juntos, comentó Genji. ¿Pero no lo dejaste entrar? Genji meneó la cabeza. Supongo que Kinzo-sama le abrió la puerta a él mismo. Disculpen mi brusquedad, pero me temo que siempre fue mucho menos caprichoso con su médico que con sus propios hijos. Los dos eran buenos amigos. Se conocían desde hacía muchos años. Kinzo-sama confiaba en Nanjo-sensei como un buen amigo. Shinichi asintió y se giró hacia Butler y María. ¿Y los primos? ¿Salió alguien más de la habitación después de mí? Excepto George-san, claro. ¿Qué estás insinuando? Butler susurró, inusualmente hostil. ¿Sospechas de alguno de nosotros? Si es así, soy tan sospechoso como tú. La única persona que pudo verificar mi coartada fue Kumasawa-san. No te preocupes, solo quiero saber dónde estaban todos en el momento del crimen. Bueno, dormía profundamente. No vi a nadie salir de la habitación, ni siquiera a George. ¿Por qué habría visto a alguien? Después de todo, esta es la ceremonia de Beatrice, no la nuestra, dijo María contrita. Shinichi hizo todo lo posible por ignorar este comentario y se centró en los hechos. En cualquier caso, tendré que preguntarle a Jessica de nuevo cuando regrese. Quizás también deberíamos armarnos con los rifles que le quedan a papá, sugirió Rudolf. Es una buena idea, asintió Kirie. Si hay un delincuente armado andando por aquí, no deberíamos estar indefensos. ¿No quedamos en que debíamos dejar el estudio en las condiciones en que está para facilitar el trabajo de la policía? Rosa preguntó toscamente. Estamos aquí sentados hasta mañana, y el perpetrador logró sorprender y matar a 6 personas. Nuestras vidas son lo primero, respondió Kirie con frialdad. Shinichi se sintió incapaz de argumentar en contra. En el fondo, pensaba en lo difícil que sería identificar las armas del crimen si reaparecieran, pero hasta que no resolviera el caso, en realidad estaban en peligro. Lo cual no cambia el hecho de que entonces también podríamos armar al perpetrador. Butler se levantó de su silla e hizo un gesto a Shinichi para que hablaran entre ellos un poco lejos de los adultos. ¿No estarás sugiriendo realmente que el perpetrador es uno de nosotros, verdad? Susurró. Podría fácilmente haber alguien más haciéndose pasar por Beatrice, merodeando por la isla. Es muy posible, pero poco probable, respondió Shinichi, sacudiendo la cabeza. ¿Cómo explicas que el agresor entrara al estudio? Natsui-san tenía la única llave, y la puerta no se podía abrir desde fuera. Entonces, ¿cómo entró si no fue porque alguien la abrió desde dentro? Es mucho más probable que conocieran al agresor. Butler parecía sombrío y claramente quería protestar. Claro, todos son teorías. Desafortunadamente, todavía no he podido encontrar ninguna prueba que las sustente, dijo tranquilizadoramente. Él suspiró. Tuvo que acompañarlos cuando los demás se hicieron con la colección de armas y echaron otro vistazo a la escena del crimen. Deberían haber quedado huellas dejadas por el agresor. Aparte de eso, todavía tenía que averiguar cómo podría salir de la habitación cerrada después de que los cuerpos hubieran sido depositados allí. Jessica-chan y Kanon-kun se están tomando su tiempo, comentó Shinichi poco después. Echaré un vistazo rápido, ¿no debería ir alguno de nosotros contigo? Es peligroso ir solo, dijo Kirie. No te preocupes, no tardaré mucho. Genji-san debería acompañarte. Aunque solo sea para mostrarte el camino a la habitación de Jessica. De acuerdo. Si no es mucha molestia. Por supuesto que no. Me alegra poder servirle, dijo el viejo sirviente, haciendo una breve reverencia y saliendo del comedor con el detective. La habitación de Jessica-sama está en el segundo piso, donde viven sus padres, explicó Genji brevemente. Shinichi asintió y junto con el sirviente subió las escaleras, pasando el epitafio y el retrato de la bruja dorada. Si el perpetrador nos emboscara aquí, al menos podría descubrir su identidad. Afortunadamente, encontraron el dormitorio de Jessica sin ningún incidente. Mientras Shinichi llamaba a la puerta, a pesar del golpe del destino, la verdadera razón de su presencia en Rokkenhima pasaba por su mente. Si Kanon los hubiera consolado mientras tanto, la tragedia podría haberlos unido más de lo que toda la actuación del mundo hubiera podido lograr. Fue un pensamiento macabro. Jessica-chan. Soy Shinichi. Ya entramos. Giró la manija de la puerta. Ella estaba abierta. Y la habitación parecía vacía e intacta.
al menos a excepción del círculo de protección de color rojo sangre en el suelo. En el segundo crepúsculo, los que queden destrozarán a los dos que están cerca. Shinichi tragó saliva y se quedó congelado por la sorpresa. Capítulo 13, atrapado en la Tierra Dorada. Jessica suspiró. ¿Qué carajo pasó? Sentía que la cabeza le iba a explotar en cualquier momento. Señora Jessica. Señora Jessica. Esa era sin lugar a dudas la voz de Cannon. Ella abrió mucho los ojos y miró hacia arriba. Él se sentó inclinado sobre ella, con una expresión preocupada en su rostro. Cuando Jessica se sentó, los recuerdos regresaron lentamente a ella. Sus padres, toda esa sangre, ella solo quería salir de ese estudio que la dejaba sin aliento. Ella fingió un ataque de asma y luego Cannon la llevó a su habitación. El shock fue profundo. Ella estaba contenta de tenerlo a su lado en ese momento, pero le faltaban palabras para consolarla verdaderamente. En lugar de eso, se despidió y salió por la puerta. Jessica maldijo su torpeza, pero no ayudó. Ella se acostó en la cama y se dejó llevar por las lágrimas. ¿Qué diablos habían hecho sus padres para merecer semejante final? Y el abuelo, para alguien que vivía en la misma casa que ella, rara vez pasaba tiempo con Jessica, pero ella nunca pensó que lo vería en ese estado. Kumasawa podía ser un poco astuta con sus bromas, pero siempre fue una buena persona. Goda era un cocinero brillante y siempre quería que todos lo quisieran. Nanjo también era buena amiga de sus padres y de Kinzo en particular. Ella sintió como si se hundiera en el suelo. Espera, ¡no! Eso fue exactamente lo que pasó. Un agujero negro se abrió debajo de ella y fue arrojada aquí, a este lugar. Ella debió haber aterrizado tan mal que se golpeó la cabeza y quedó inconsciente. Ella se sentó con un gruñido. Se dio cuenta de que estaba en una especie de red genial. Cannon-kun. ¿Dónde estamos? No estoy del todo seguro, parece ser algún tipo de jaula. Él tenía razón. Estaban encerrados en barras de plata que estaban sujetas a una especie de soporte. Con cada movimiento, esta jaula de pájaros de gran tamaño se balanceaba suavemente. Jessica miró a través de los barrotes fuertemente enredados y vio un paisaje increíble a su alrededor. Se encontraron en medio de un enorme jardín de rosas francés, no muy diferente al que estaba frente a la propiedad, excepto que este se extendía en todas direcciones hasta el horizonte. Pero eso no era lo único que parecía extraño. Los pétalos de rosa brillaban como el oro, al igual que las mariposas que bailaban entre ellos. Habría sido un espectáculo maravilloso si la única iluminación no hubiera sido una luna brillante de color rojo sangre, que bañaba no solo el cielo nocturno, sino también este jardín en una luz fantasmal. Jessica-chan. Una voz familiar la llamó desde atrás. George Nisan. Jessica se dio la vuelta. Estamos aquí. Shannon gritó desde la misma posición. Los dos estaban en una jaula idéntica uno frente al otro. Las dos prisiones estaban separadas por unos metros, además de un camino perpendicular a ellas que conducía siempre recto a la izquierda y a la derecha. ¿Qué está pasando aquí? Jessica preguntó irritada, aunque al principio se sintió aliviada de que los dos estuvieran bien. Somos tan despistados como tú, susurró George enojado. Al parecer le faltaba la chaqueta, pero por lo demás estaba ileso. Es la bruja, dijo Cannon con firmeza. La Tierra Dorada, gritó Shannon. Ella debe habernos traído aquí y solo está esperando el momento adecuado para sacrificarnos, gruñó Cannon, golpeando su puño contra el suelo enrejado. No puedo creer que estemos atrapados aquí mientras ella se deleita con nuestro sufrimiento. Uiaiaia. La risa golpeó el silencio de la Tierra Dorada como el trueno de un rayo. Muéstrate, maldita sea. Dijo Cannon mientras saltaba. Jessica nunca lo había visto tan molesto. Dada su situación, esto era comprensible, pero aún así parecía como si la burla de su captor hubiera tocado una zona sensible. Esto no puede ser verdad, todo es solo un sueño. Sí, una maldita pesadilla. Debo haber llorado hasta quedarme dormido y en realidad todavía estoy en mi cama. Mis padres y mi abuelo, realmente no pueden haber sido víctimas de una bruja. Todo esto no es más que una estúpida superstición, ¿no? Lamento no haberte saludado formalmente, pero aquí estoy. Bienvenido a mi reino, la Tierra Dorada. Un destello de luz brillante apareció entre las jaulas y mientras los ojos doloridos de Jessica aún se recuperaban, una mujer rubia con un elaborado vestido negro estaba parada entre las jaulas. Sin duda era la bruja del retrato. Beatriz. ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué estamos atrapados aquí? Jessica exigió, apenas capaz de contener su ira. No es obvio, querida.
Estoy a punto de realizar mi ceremonia de resurrección. Y aquí tengo a 4 personas perfectamente aptas para el segundo crepúsculo, rió la bruja. ¿Qué es esta broma enfermiza? Como probablemente recuerdes, solo necesito 2 víctimas. Esta circunstancia te ofrece una oportunidad única y a mí la de un entretenimiento absolutamente brillante. Te dejo a ti la decisión, explicó Beatrice, apenas capaz de ocultar su sádico deleite. Vamos, vamos. Quiero ver cómo discutís y cómo os desesperáis. No puedes decir eso en serio, dijo Jessica en voz baja, demasiado baja para ser escuchada. Entonces llévame de todas formas. Cannon exigió enojado. A quien quiera que le pase, mi vida será una de ellas. Cannon-kun, no, ¿por qué? ¿Por qué pudo decidir eso tan rápido? Está en juego su vida, maldita sea. Él respondió a su protesta solo volviéndose hacia ella y sonriendo suavemente. Jessica no podía recordar la última vez que lo vio sonreír, por lo que esta reacción fue doblemente confusa. Solo soy un mueble, no un ser humano. Si puedo usar esta vida para salvarlos, humanos, entonces puedo dejar este mundo sabiendo que la he usado bien, dijo con una determinación que Jessica no podía comprender. Pero eres humano. No tienes que pasar por esto. Jessica suplicó. Cannon no hizo nada más que negar con la cabeza, todavía con la misma sonrisa en sus labios. Aquí tenemos muebles completamente desinteresados. Si Shannon tuviera la misma actitud, este lugar sería un completo aburrimiento, comentó la bruja. Pero antes de decidirlo, quiero recordarte que se dice que el segundo crepúsculo pertenece a los más cercanos. Por lo tanto, no todas las parejas están disponibles. Así que no te pido que elijas a individuos. Te pido que elijas a la pareja que sacrificaré. George y Shannon, o Jessica y Cannon. Ahora, Cannon, ¿sigues tan apresurado en elegir tu propia muerte si eso también significa la muerte de Jessica? Esta vez la respuesta del niño no consistió en palabras articuladas, sino solo en gruñidos enojados. Ay. Vota ya. Vota y desespera. Se rió la bruja. ¿Realmente no puede pedirnos eso? Jessica maldijo. Supongo que puede, gruñó George. ¿Ves la posición en la que nos encontramos todos? Sí, pero esa no es una elección que una persona pueda hacer, tal vez no, respondió George. Puede ser. Lo siento, Jessica-chan. ¿Qué significa eso? Ayer le hice una promesa a Shannon. Íbamos a construir un futuro juntos y juré que juntos superaríamos cualquier obstáculo que se interpusiera entre nosotros, explicó George con un tono inusualmente gélido. Pensé que mis padres serían ese obstáculo cuando hablé, pero eso no cambia el hecho de que estaba dispuesto a tener al mundo entero como mi enemigo. Oye. ¿A dónde quieres llegar? La bruja es tu enemiga, no Cannon-kun y yo. Si tuviéramos la oportunidad de actuar contra la bruja, estaría encantado de estar de acuerdo contigo. Pero, en mi opinión, ustedes dos son los únicos que nos impiden el paso ahora mismo. Shannon y yo queremos construir un futuro. Lo siento, pero no pienso morir todavía. Jessica abrió la boca y la volvió a cerrar. Ella nunca pensó que George sería capaz de ser tan insensible. ¿O acaso le pareció esto racional de algún modo? Si sobrevivimos a esto, recibirá una verdadera reprimenda. No sé si sea saludable tener que construir nuestro futuro sobre estas elecciones, intervino Shannon. Solo digo que es más saludable para nosotros que la muerte, dijo George bajando la cabeza. ¡Qué emocionante! ¿Qué harás? Beatrice bromeó alegremente. Claro, podría sacrificar mi vida por la felicidad de George-sama y Shannon-chan. Pero jamás le exigiré lo mismo a Jessica-sama. Escucha, bruja. No jugaremos a un juego tan injusto. Cannon gritó de vuelta. Bueno, si te resignas mientras el otro bando te señala con el dedo, eso probablemente significa que el bando opuesto ha ganado, explicó la bruja. Pero adelante. No los juzgaré todavía. Es que me estoy divirtiendo mucho viéndolos discutir esto. Jessica ahora sabía que tenía que intervenir. Puede que Cannon la haya defendido, pero no a sí misma. Le pareció que debía hacerlo y también hacer entrar en razón a George. Gente. Todos, piensen en lo que está pasando aquí. Si tomamos una decisión, eso es justo lo que esta bruja quiere de nosotros. Si hay alguna forma de molestarla, tenemos que hacerlo. Aunque eso signifique que ella decida por nosotros, al principio, Cannon se quedó perplejo por sus palabras, pero luego asintió con satisfacción. Jessica le devolvió la sonrisa. Pero eso significa que, en caso de duda, tú también deberías elegir la vida, Cannon-kun.
Si de verdad queremos salir de aquí, debemos recordar todo lo que tenemos y luchar por ello. Es tan fácil para ti decir eso porque tienes algo por lo que luchar. ¿Alguien por quien luchar? Yo solo tengo mi propia existencia, respondió, repentinamente manso. Jessica-sama tiene razón. No podemos jugar al juego de la bruja, gritó Shannon desde la otra jaula. ¿Y realmente crees que podemos resistir? George dijo con incertidumbre. Ya estamos bajo el poder de la bruja, así que solo se necesita un milagro para sobrevivir. Aún así, si todos creemos en ello, podemos lograrlo. Quizás tengas razón, quizás declaré la situación desesperada demasiado pronto, respondió George, intentando parecer lo más inocente posible. Toma mi mano, exigió Shannon suavemente, envolviéndolo con sus brazos desde atrás. ¿Qué estás haciendo?, preguntó confundido. Incluso desde la otra jaula, Jessica podía ver que se estaba poniendo rojo por el repentino contacto físico. Estoy intentando hacer el milagro. Prepárense. George parecía tan confundido como Jessica. Cannon, por otro lado, permaneció inexpresivo mientras un campo de energía al rojo vivo se formaba alrededor de los dos. Shannon y George cerraron los ojos y al momento siguiente ese extraño campo se expandió rápidamente, reventando la jaula y provocando que la pareja flotara anormalmente lento hasta el suelo. Oye, ¿de dónde viene este entusiasmo repentino?, se quejó la bruja. No sé cómo lo hiciste, Shannon-chan, pero lo sé cuando me piden que enmiende mis palabras apresuradas. Se liberó de su agarre y cargó hacia adelante. Beatrice era claramente su objetivo ya que se detuvo justo frente a ella, hizo una pirueta e intentó asestarle una patada devastadora. Pero justo antes de que su piel la tocara, ella desapareció en un enjambre de mariposas que revolotearon hacia arriba y se reagruparon en la forma de la bruja, donde flotó a unos metros del suelo, observando la situación. Debiste haberte mantenido firme en tu decisión. Sobre todo tú, Shannon. Como mercader, deberías saberlo mejor. Da igual. Conseguiré a mis víctimas de una forma u otra. Levántense, mis leales sirvientes. Un estruendo recorrió la tierra dorada cuando docenas de figuras emergieron de los rosales y rodearon a Shannon y George. Llevaban trajes negros, guantes blancos y su forma de moverse inmediatamente le recordó a Jessica a mayordomos como Genji. Pero definitivamente no eran personas. Estos hombres tenían cabezas de cabras y la saliva goteaba de sus lenguas salientes mientras miraban a Shannon y George con ojos hambrientos. La bruja se esconde tras sus criaturas, ¿eh? Bien. Nos encargaremos de ti cuando terminemos con ellas, declaró George sin dudarlo, enfrentándose a las criaturas. Poco después, se desató una lucha implacable en la que George pateó a los atacantes mientras Shannon le cubría la espalda con su extraño campo de fuerza. Jessica sabía que él practicaba artes marciales, pero nunca pensó que lo vería así. ¿Y Shannon, lo que estaba haciendo podría ser en realidad magia? Entonces, Cannon-kun, ¿ya recuerdas cuánto vale tu vida?, preguntó, mirando a estas dos personas que luchaban por su existencia. Cannon siguió su mirada hacia abajo, pero su reacción fue un suspiro de resignación. Lo siento, Jessica-sama. Me temo que aún no sabe lo que significa ser un esclavo y lo que está en juego cuando lucho. Mi existencia no hace feliz a nadie, solo me hace llorar. Jessica se preguntó qué podría querer decir con eso, pero no podía pensar en nada, al menos nada que no estuviera relacionado con el dolor que su pequeño truco podría haberle causado. Oh no, cuando dijiste que tenía alguien por quien luchar, te referías a Shinichi-kun, ¿verdad? ¿Estoy equivocado en mi suposición?, preguntó confundido. Jessica meneó la cabeza quejándose. Eso es todo. Fue una idea completamente idiota desde el principio. Él no es mi novio, solo estaba fingiendo hacerme un favor, dijo finalmente. Eso, me parece poco probable, respondió. A diferencia de la fiesta escolar a la que te acompañé, no había ninguna razón para esto. Había una razón, debería haberte empujado a la ofensiva y no a la resignación. Jessica intentó calmar la situación obligándose a sonreír. Pero Cannon parecía bastante perturbado por el giro de los acontecimientos. ¿A quién se le ocurre un plan tan idiota?, preguntó asombrado. Oye, tenía que hacer algo. Cuando tomé la iniciativa después de la fiesta, me apartaste. Así que pensé que esto te obligaría a reflexionar sobre tus sentimientos por mí, existan o no. A Cannon le pareció que esto lo había tomado por sorpresa. Parpadeó y buscó palabras.
Lo siento, Jessica-sama, no me di cuenta de que le había causado tanto dolor como para que estuviera planeando semejante espectáculo. La verdad es que, puedo entenderlo mejor de lo que cree. ¿En serio? ¿Y lo llamaste una idea estúpida? Oh, lo es, pero saber qué te llevó a hacerlo lo hace muy humano de nuevo. Se pasó la mano por el pelo y realmente pareció sonreír por ello. Si lo mirases más de cerca, en realidad era una historia terriblemente ridícula. Hola, chicos. Cuando terminen, vengan a ayudarnos, susurró un exasperado George, que seguía abriéndose paso entre los mayordomos cabra que los atacaban. Supongo que George-sama tiene razón, dijo Cannon, poniéndose de pie. Deberíamos unirnos a la lucha. Bien, dijo Jessica secamente, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. Aunque confiaba en la fuerza de sus brazos, que había desarrollado a través de lecciones de boxeo, siempre la llevaba consigo en caso de que alguna vez se encontrara en problemas. Se los puso y le mostró los nudillos de bronce a Cannon. Está bien, levantó su propia mano, y al momento siguiente una espada roja brillante se materializó en ella. Al igual que Shannon-chan, ¿magia? Jessica comentó. Cannon asintió sin palabras antes de comenzar a cortar un agujero circular en el fondo de la jaula. Shannon-chan, exclamó brevemente antes de ordenarle a Jessica que saltara con él. De hecho, el otoño fue mucho más suave de lo esperado después de que Shannon se tomó un descanso de su lucha contra los machos cabríos, para absorberlos con su campo de energía. Apenas había aterrizado en el suelo, Jessica corrió hacia adelante con Cannon a su lado y atacó al primer mayordomo demonio que vio. Estaba tan concentrado en George que se sorprendió completamente cuando Jessica enterró su puño en su mejilla. Poco después, el monstruo estalló en chispas doradas. Cannon, por otro lado, corrió a través de las filas enemigas con una velocidad sobrehumana, derribando una cabra tras otra con su espada mágica, mientras George continuaba lanzando patadas y Shannon usaba su escudo para hacer retroceder a los oponentes demasiado intrusivos hasta que tuvieran tiempo de lidiar con ellos. Los sirvientes de la bruja parecían no tener ninguna posibilidad contra su cooperación conjunta. ¿Qué estás haciendo? ¿De verdad no crees que sea posible que los cuatro encuentren la felicidad? Beatrice gritó desde arriba. Solo son muebles. No finjan que no saben que no pueden hacer milagros. Su magia no es más que una ilusión. La verdadera bruja soy yo. Obviamente no hace falta ser una bruja para realizar un milagro, dijo Shannon con calma. No. Solo se necesita una voluntad fuerte. Si todos creemos en ello, se decidirá, añadió Cannon. Sin amor no puedes verlo. Ambos dijeron al mismo tiempo. Poco después, el último mayordomo de cabras cayó al suelo con un gemido, derribado por Jessica. Ahora te toca a ti, Beatriz. George gruñó, pero Cannon fue más rápido. Saltó mucho más alto de lo que cualquier humano podría saltar y al mismo tiempo blandió su espada. Beatrice continuó trepando para evitar el golpe, pero en ese momento su espalda chocó con un escudo de energía rojo, que la tiró de nuevo hacia la trayectoria de Cannon. Shannon fue el creador de este cartel. Warg, croó la bruja mientras su pecho era atravesado por la espada del sirviente. Aquí termina. Nosotros vivimos, ustedes están destruidos. Gruñó Cannon. Que este sea el fin de tu ruleta. Eres víctima del segundo crepúsculo. Como en cámara lenta, los tres flotaron hasta el suelo, donde Beatrice cayó de rodillas, escupiendo sangre. Los cuatro que había secuestrado en la Tierra Dorada rodearon a la bruja mortalmente herida. Pero, contrariamente a todas las expectativas, ella solo forzó una risa llena de dolor a través de sus pulmones. Tontos, muebles que creen poder obrar milagros por sí mismos. Shannon, yo mismo te di el regalo del amor. El broche mágico de mariposa que te di, se te permitió amar porque yo te permití amar. Cannon, lo mismo te digo, balbuceó Beatrice débilmente. Sin mí, jamás habrías podido convencer a este necio. ¿Quién eres tú que te atreves a oponerte a mí, quien te dio la vida? No sé de qué se trata este broche, pero desde luego no tiene nada que ver con nosotras, declaró Jessica desafiante. Somos seres humanos y determinamos nuestro propio destino. Qué dulce, qué tontería, respondió Beatriz meneando la cabeza. Todos nos mantuvimos unidos y demostramos que juntos podíamos derrotarlos, afirmó Cannon. Descanse en paz, Beatrice-sama. Hizo una última reverencia antes de dar el golpe final. Aparentemente resignada a su destino, la bruja bajó la cabeza y esperó su muerte. Cannon puso toda su fuerza en el golpe y cuando la espada se acercó a su cuello, se escuchó un ruido sordo. Su espada quedó a solo unos milímetros por encima del cuello de Beatrice.
Luchó desesperadamente contra su agarre, pero no pudo liberar su brazo, que Beatrice atrapó y detuvo con un rápido movimiento de su mano. Ella se rió. Y su rostro, manchado con su propia sangre, hizo una mueca aterradora mientras formaba su sonrisa. ¿De verdad creías que podrías deshacerte de mí tan fácilmente? ¿No te das cuenta de lo que está pasando? Ya es demasiado tarde. Estás en la Tierra Dorada. Ven e intenta recordar tu verdadera forma. No, realmente no puedes, ya te hemos vencido. El tono de Cannon cambió de repente a súplica cuando notó que la mirada de la bruja no estaba dirigida a él o a Shannon, sino a Jessica y Josh. ¿Forma verdadera? Jessica preguntó confundida. No escuches lo que ella dice. Shannon lloró desesperadamente. Ya estás muerto. Esa es la verdad que estos dos idiotas quieren ocultarte. Moriste en el momento en que yo, la bruja dorada Beatrice, te secuestró en mi reino. Y ahora, vengan, recuerden la naturaleza de sus muertes. Jessica intentó desesperadamente seguir el consejo de Shannon, pero su cerebro era más rápido. Ella estaba en su habitación. Ella debió haber estado allí. Cannon acababa de dejarlo, a punto de dejarla sola, y entonces, las imágenes se volvieron borrosas. Y lo único que quedó fueron estos terribles dolores de cabeza. Al principio, los martillazos eran apenas perceptibles, pero rápidamente aumentaron en intensidad y pronto le quitaron la capacidad de pensar con claridad. Aarg gimió y cayó en la suave arena. El dolor se hizo insoportable, tuvo que sujetar su cabeza como si temiera que estallara en cualquier momento. Señora Jessica. Ella escuchó el grito desesperado de Cannon. Jorge. Shannon gritó. La mirada de Jessica siguió el sonido y lo vio caer al suelo también. Acompañado de un crujido que le envió escalofríos por la columna. Solo entonces se dio cuenta de que sus ojos estaban sin vida y se desplomó completamente indefenso. George tenía una herida enorme en la parte posterior de su cabeza, con fragmentos de su cráneo y pedazos de su cerebro literalmente expulsados. Jessica se dio cuenta de que a ella le tenía que pasar lo mismo. Y en el momento en que se dio cuenta de esto, se convirtió en realidad. Jessica. Cannon gritó cuando lo último que había sostenido su voluntad de vivir murió. Beatrice se rió emocionada. Esa expresión por sí sola hizo que toda la farsa valiera la pena. Realmente creyeron que podrían hacerles frente. En su ira, ni siquiera se dio cuenta de que dos mayordomos cabríos se acercaron sigilosamente por detrás de él, lo agarraron por ambos brazos y lo arrastraron lejos de la bruja. A Shannon le pasó lo mismo y de repente perdió toda su fuerza. ¡Waak! Suéltame. Vamos, Beatrice. Enfréntate a mí en una pelea justa. Pagarás por esto. Cannon continuó exigiendo, incapaz de defenderse de los sirvientes de la bruja. Entonces, reflexionó Beatrice. Bueno, quizá te dé una oportunidad, pero no ahora. Ahora solo te estoy dando otra razón para odiarme. El Cannon se congeló. Beatrice sospechaba que hasta ese momento él no sabía que existía otra vida que realmente le importaba. Otra vida que primero se enfrentó a la bruja y ahora tuvo que pagar el precio de una forma u otra. Su mirada cayó sobre Shannon, quien estaba completamente congelada. No, tú ya tienes dos, solo necesitas dos para el segundo crepúsculo, Cannon tartamudeó horrorizado. En la isla todavía hay de sobra, dijo simplemente Beatrice. Shannon no dijo nada más. Ella no hizo ningún sonido. Ni siquiera cuando fue destrozada por los muebles de la bruja. Capítulo 14, el segundo crepúsculo. Cuando entró al comedor con Genji, Shinichi estaba pálido como una sábana. Pensó en Ran y en cómo ella le había presentado a Jessica apenas unos días antes y había usado la tarjeta de Conan para obligarlo a seguir su loca trama. Jessica, esa excitable chica de 18 años con la que se llevaba tan bien. De alguna manera, Shinichi no pudo evitar sentirse culpable por lo que había sucedido. Al fin y al cabo ya no podía ser una coincidencia. Dondequiera que iba, la muerte lo seguía. No había otra manera de explicar cómo se vio involucrado en tantos casos junto a Kogoro. ¿Fue su presencia en Rokkenhima la razón de los asesinatos? ¿Habría sido esta una conferencia familiar completamente normal y aburrida si el detective no hubiera decidido venir? ¿Jessica seguiría viva entonces? ¿Kudo-san? ¿Qué pasó? Eva preguntó horrorizada. Shinichi miró hacia abajo. El estudio, fue todo lo que pudo decir. Después de que él y Genji encontraron el graffiti en la habitación de Jessica, inmediatamente corrió allí. La forma en que estaba dispuesto el tablero de ajedrez sugería que el perpetrador les daría otra pista. Y no quedó decepcionado.
Habían caído 3 piezas más y entre ellas había otra carta. Una carta dirigida a él. A él personalmente. ¿Qué pasó con Jessica-chan y Cannon-kun? Butler preguntó, confundido al principio, hasta que se dio cuenta y tragó saliva. No me digas que ella, sin decir palabra, los condujo al estudio de Kinzo, donde fueron testigos de su fracaso. En el centro de la habitación yacían 2 cuerpos más en posiciones antinaturalmente contorsionadas. Ambos tenían heridas en la cabeza igualmente graves que las que los sirvientes encontraron anteriormente. Eran George y Jessica. Estaban muertos. La rápida mirada que Shinichi echó a las salpicaduras de sangre reveló que Jessica fue asesinada en esa habitación. Probablemente ocurrió mientras se dirigían al comedor. Por el contrario, no había salpicaduras de sangre en la herida de George, por lo que sospechó que lo habían asesinado en otro lugar y lo habían transportado aquí. Como el vigor mortis ya estaba empezando a manifestarse, Shinichi tuvo que asumir que había estado muerto durante varias horas y que los trozos eran, por tanto, una finta. El autor había mentido. Sin embargo, no pudo precisar a quién representaba la tercera pieza derribada. Shannon y Cannon seguían desaparecidos. Sin embargo, tenía la inquietante sensación de que si buscaban durante suficiente tiempo, se toparían con el cuerpo de uno de ellos. Maldita sea, maldita sea, maldita sea, Shinichi observó abatido como Eva, habitualmente fría, caía al suelo llorando junto al cadáver de su hijo, mientras Butler parecía estar gritándole al techo. Los demás se reunieron a su alrededor en silencio, todos con expresiones de impotencia en sus rostros. El detective se dio la vuelta y miró por la ventana. No se les permitió ver lo enojado que estaba por su derrota. Si hubiera logrado resolver el primer asesinato o mantener a Jessica y Cannon en contacto visual en algún lugar, podría haber evitado este asesinato, que ocurrió prácticamente bajo sus narices. El asesino en serie de Rokkenhima había sido más rápido de lo que podía actuar. Vamos, no puede ser, si dejo de pensar, se acabó. Tengo que detenerlo. Ahora. Shinichi golpeó su puño contra la pared al lado de la ventana. Piensa, Shinichi. Un problema tras otro. Problema 1. ¿Cómo se creó el espacio cerrado? Problema 2. ¿Quién es el perpetrador? Para este último caso, solo quedan 3 sospechosos, al menos si asumo que solo hay un asesino. Esas serían las 2 personas desaparecidas y Rosa, quien abandonó el estudio antes que Jessica y se unió tarde al resto de invitados en el comedor. Shinichi esperaba que si podía explicar lo de la habitación cerrada, podría reducir aún más el círculo de sospechosos o incluso conseguir pruebas sólidas. Frustrado, cerró los ojos y los volvió a abrir. La ventana, si el perpetrador cerró la puerta para hacer un truco de magia, entonces la respuesta debe estar en la ventana. Intentó no molestar a los dolientes mientras sacaba un pañuelo y abría la ventana con cuidado, sin dejar huellas dactilares. Pero antes de abrir la ventana, notó que su pañuelo ofrecía un poco de resistencia cuando lo soltó. Miró la barra con sorpresa y notó una fina película pegajosa con bordes cortados muy suavemente. Cinta, si mi suposición es correcta, entonces, examinó esta ventana aún más de cerca. El cristal estaba intacto, pero le agradó observar que había una muesca en el marco izquierdo, donde también faltaba un trozo del sello. Esto me aclara las cosas, entonces abrió la ventana una rendija y asomó la cabeza. Había un balcón estrecho y era demasiado alto para saltar. Sin embargo, al lado de la ventana había un canalón y las plantas trepadoras de alrededor parecían muy dañadas, lo que no podía deberse únicamente al clima. Shinichi vio lo que quería ver y volvió a cerrar la ventana. Es posible que el perpetrador también huyera de esta manera después del asesinato de Jessica para evitar el riesgo de ser atrapado por los demás de abajo, si es que ni siquiera se unió a ellos después de que se cometió el crimen. Molesto, se dio cuenta que aún no tenía ninguna prueba ni ningún motivo. Muy bien, chicos. Una cosa es segura. Tenemos que armarnos y mantenernos unidos, declaró Rudolph con gravedad mientras él y Kirie bajaban varios rifles de la pared de exhibición. Obviamente, alguien anda tras los Ushiromiya. Ya sea una bruja o alguien que ande detrás del oro, no lo sé ni me importa. La policía se encargará mañana, cuando amaine la tormenta. Pero para entonces, ese cabrón nos conocerá desde una perspectiva completamente nueva. Rudolph-san tiene razón, dijo Hideyoshi malhumorado. Ya no podemos perder de vista a nadie. ¿Quién sabe qué les pasará entonces? Miró a su esposa y le masajeó suavemente los hombros. Por favor, vengan, no tienen que verlo así, además, la policía necesita que el lugar esté intacto para poder atrapar a quien le hizo esto. La policía no podrá ayudarnos, respondió ella con irritación.
Cuando lleguen aquí, todos estaremos muertos. Eva se levantó y se secó las lágrimas de la cara. Sin decir otra palabra, fijó su mirada en Shinichi y caminó hacia él, algo tambaleándose. Su expresión de enojo le produjo dolor de estómago. Bueno, detective maestro. ¿Qué tiene que decir? ¿Quién lo hizo? Vamos, ya debe de saberlo. Shinichi tragó saliva, incapaz de reprimir el impulso de alejarse de su afligida madre. Yo, lo siento, ¿eso significa que no lo sabes? Ella respondió bruscamente. ¿Podría ser que todo eso de Butler-kun sobre que eres un detective famoso sea solo aire caliente? No me refería a eso, yo sé cómo salió el agresor de la habitación, pero ¿qué? No hay pruebas suficientes, se defendió desesperadamente. Y no sospecharé de nadie hasta que tenga más en mis manos. ¿Más pruebas? Shannon-chan estuvo con mi hijo antes de morir, y Cannon-kun estuvo con Jessica-chan. Ellos deben ser los responsables de esto. ¿Cómo puedes decir eso, Obasan? Butler intervino de repente. Cannon-kun y Shannon-chan. Asesinos. Debe haber alguien más acechando en esta isla. Y si empezamos a desconfiar el uno del otro, le haremos el juego a Beatrice. ¿Y qué sugieres que hagamos? Eva preguntó de nuevo. Deberíamos ir a buscarlos y arriesgarnos a que nos separen en grupos más pequeños que Beatrice pueda matar más fácilmente. No así, pero no podemos abandonarlos. Si siguen vivos, debemos poder encontrarlos. Uno de ellos, al menos, susurró Shinichi para sus adentros mientras echa una rápida mirada al tablero de ajedrez. Y hasta eso podría ser mentira. Quizás el perpetrador simplemente no tuvo tiempo suficiente para preparar todos los cuerpos como deseaba. Entonces fue Eva quien se detuvo de repente. Parecía como si de repente hubiera recordado algo que había reprimido en el horror del momento. Tienes que entender que ya no podemos ayudarlos sin ponernos en peligro, pero, nosotros, ella negó con la cabeza. No podemos permitirnos quedarnos aquí. La casa principal tiene 3 entradas y numerosas ventanas en la planta baja. No podremos aislarnos aquí. Estoy completamente de acuerdo contigo, Neesan, dijo Rudolf. Podemos encerrarnos en la casa de huéspedes por el resto del día. ¿Recuerden las llaves? Queríamos llevarnos las llaves, dijo Rosa con voz débil. Ella también había entrado al estudio, pero se quedó con María junto a la puerta y trató de cubrirse los ojos, aunque estaba lidiando con la situación sorprendentemente bien para su edad. Bien, Rudolf dio un paso adelante, luciendo enfermo mientras se acercaba al cuerpo de su hermano para buscar las llaves. Kirie. Ya lo estoy haciendo, respondió y comenzó a buscar a Natsui. Qué extraño, dijo finalmente Rudolf cuando llegó hasta George. ¿Qué? Shinichi preguntó, liberándose del agarre de Eva. George-kun lleva 2 llaves, la de su habitación de invitados y una llave maestra. Lo mismo ocurre con Jessica-chan, comentó Kirie frunciendo el ceño. Parecen ser las llaves de Cannon-kun y Shannon-chan, dijo Genji secamente. Por supuesto que sí, son los únicos que faltan, ¿por qué el autor nos los serviría en bandeja de plata? Al hacer esto, Beatrice solo está restringiendo su propia libertad de movimiento. Mejor aún. Así sabemos que el agresor no tiene otra llave maestra. Si nos retiramos a la casa de huéspedes, no podrá seguirnos, explicó Rudolf. De todo el grupo surgieron murmullos de aprobación. Finalmente se recompusieron y abandonaron el salón para dirigirse a la casa de huéspedes. Kudo-san, Genji-san. Por favor, esperen un momento, dijo Eva en la escalera. Oye, no te quedes atrás, dijo Rudolf, que también se había detenido. No. Pero puedes seguir adelante. Podemos defendernos si es necesario, respondió ella, señalando el rifle de ella y de Hideyoshi. Cuídate, susurró Rudolf y continuó bajando las escaleras con los demás. Eva esperó hasta que los demás estuvieron fuera de la vista antes de continuar hablando. Hay una manera de detener al perpetrador, Kudo-san. Aunque aún no sepamos su identidad, comenzó con incertidumbre. ¿Quieres resolver el epitafio, no? Shinichi no sabía si habría podido hacer esto sin un punto de partida. Además, no estaba claro si lograría detener al perpetrador. Beatrice también podría haber mentido. Sin un motivo confirmado, era imposible decir si este asesino se apegaría a un escenario autoimpuesto. Muy bien. ¿Me ayudarías con eso? Eva finalmente preguntó. Podríamos caer en una trampa, evadió Shinichi, aunque no le gustaba dejar un misterio sin resolver. Aún es mejor que escondernos y esperar a que el agresor nos encuentre. No, quiero ponerlo a la defensiva. Por George. Está bien, por cómo hablas, debo suponer que sabes más sobre el epitafio que yo. Así es.
Me di cuenta este año, pero creo saber dónde estaba la querida patria de mi padre. Entonces ¿no es Odawara? Nunca. Mi padre odiaba su tiempo allí, sin embargo, había un lugar del que siempre guardaba buenos recuerdos. Taiwán. Taiwán es grande, afirmó Shinichi, lo obvio. Simplemente significa que tenemos más ríos para elegir, y necesitamos un atlas. Lo siento, no tengo más, pero esa es la única pista que tengo. A pesar de todos estos años, todavía no sé más sobre el resto del rompecabezas. No, esto es genial. El punto de partida es todo lo que me he estado perdiendo. Creo que podemos lograrlo. Eso es exactamente lo que quería oír, Kudo-san. Dime, Genji-san, ¿dónde podemos encontrar un atlas por aquí? Uno antiguo, si es posible. El resto del acertijo probablemente consista en juegos de palabras antiguos. El mayordomo solo tuvo que pensar un momento. Debe haber varios en la biblioteca de Kinzo. El segundo es donde van todos los libros que ya no quería en su estudio. Entonces, por favor, guíanos allí. Antes de unirse al grupo, Shinichi se atrevió a echar una última mirada a la sala de estudio con las 8 personas que ya habían muerto en ese lugar. Solo porque voy a intentar el epitafio no significa que voy a dejar este caso así. Beatriz, solo hay una verdad. Y la encontraré. Este video fue creado por el canal de Creepy Anime Oficial. Si estás escuchando esta historia en otro canal con esta marca, es porque el video ha sido robado de mi canal y subido sin ningún esfuerzo. Por favor visita mi canal para ver más contenido como este. Capítulo 15, la tercera ley de Knox. Lo sé. 3 palabras fueron suficientes para provocar un alboroto en toda la pequeña biblioteca. ¿Qué? ¿En serio? Hideyoshi se quedó sin palabras. Dime, ¿cuál es tu solución? Eva preguntó con los ojos muy abiertos. Shinichi se cruzó de brazos y miró el atlas abierto y polvoriento que tenía delante. Era un rompecabezas muy difícil, tenía que admitirlo. Kinzo había pensado en algo que requeriría un milagro para resolverlo. Tenías toda la razón, Eva-san. Si la querida ciudad natal es Taiwán, entonces todo tiene sentido. El río Esuegfish, en cambio, no es un río de agua dulce cualquiera, sino uno que contiene la palabra para Esuegfish. Mira, este es el río Dansui, señaló el mapa que Eva le había quitado de la mano. Eso tiene sentido, pero ¿por qué pueblo debería fluir? Las pistas están ocultas en el texto. En este pueblo, busca la costa. Los dos te lo dirán. Debes encontrar 2 kanji para pueblo y 1 para costa en el nombre del lugar. Eso no se aplica a ningún pueblo a lo largo del río, susurró Eva decepcionada. No a lo largo del río. Pero no solo está el río llamado Dansui. La línea ferroviaria de Dansui. Eva trazó su ruta con el dedo. Estación Kirigan. Ahí está escondida la llave. No es tan complicado. No me imagino a Kinzo-sama usando un rompecabezas que no se pueda resolver en esta isla. No, la estación Kirigan es la clave. Entiendo, la clave es una palabra. Espera, al anochecer, hay que tachar 6 letras. La clave nos dice cuáles. Kirigan tiene menos de 3 letras, Kinzo es un fanático de Occidente, así que lógicamente la solución debe tener algo que ver con las letras latinas. Shinichi le entregó a Eva otro atlas más nuevo que no databa de la Segunda Guerra Mundial. En Romaji, el lugar se llama Kilian. Son 6 letras, comentó desconcertada. ¿Pero dónde hay que quitarlos? La capital parece ser la clave. Si reorganizas un poco los kanji de Kioto, obtienes una palabra numérica. Pero ya había averiguado la ubicación. Solo hay un lugar en esta isla donde las letras latinas te llaman tanto la atención que esta debe ser la clave final. ¿La capilla? Eva preguntó después de pensarlo un momento. La capilla. Shinichi repitió con conocimiento de causa. Necesitaríamos una escalera para eso, dijo Hideyoshi contrito. Y no es precisamente prudente treparse a las fachadas de los edificios durante una tormenta como esta. Definitivamente tenemos una escalera afuera en el cobertizo, afirmó Genji secamente. Con mucho gusto los conseguiré. ¿Solo? ¿Con este tiempo? Hideyoshi preguntó irritado. Sé dónde buscar. Será rápido. No hay posibilidad, es demasiado peligroso, dijo Shinichi agitando la mano. Vamos todos juntos. Acompañaron al mayordomo hasta la puerta de entrada de la casa principal. Pero en el camino, la expresión de Eva cambió radicalmente y antes de que pudieran salir a la lluvia, Shinichi notó que las lágrimas corrían nuevamente por sus mejillas. Eva. Hideyoshi se quedó paralizado, con profundas líneas de preocupación grabadas en su frente.
Es mi culpa, recién ahora me estoy dando cuenta. Shinichi se dio cuenta de que debía dejarlos a ambos solos. Él quería ir más lejos con Genji, pero de repente ella lo agarró del brazo y lo abrazó fuerte. El mayordomo no parecía querer esperarlo, hizo una breve reverencia y desapareció apresuradamente hacia el cobertizo. Pero en medio de las fuertes lluvias, lo perdieron de vista antes de que llegara al otro lado del jardín de rosas. Shinichi quería detenerlo, pero su atención era demandada por la mujer gravemente herida. Kudo-san, si hubiera sabido que esta era la única pista que necesitabas, señorita Eva. Intentó desesperadamente encontrar las palabras adecuadas. Nadie podría haber sabido que esto estaba sucediendo. Y sin embargo, si no te hubiera impedido resolver el epitafio ayer, quizá nadie habría muerto. Y Miyoshi seguiría vivo, el perpetrador podría haber inventado una historia diferente para justificar sus acciones. No tiene sentido culparse, Eva-san. Necesita pensar con anticipación. Kudo-kun tiene razón, dijo simplemente Hideyoshi. Yoshi no debería haberte visto tan deprimido. No lo habría querido así. Eva soltó al detective y él consideró por un momento si debía seguir a Genji hacia la tormenta, pero decidió no hacerlo. Nunca fue especialmente bueno entendiendo los sentimientos de la gente, y mucho menos encontrando las palabras adecuadas para aliviar el sufrimiento. A veces sentía que resolver acertijos era lo único para lo que servía. Por cierto, tenías razón en tu suposición, fue todo lo que dijo. ¿Qué quieres decir?, preguntó confundida por el repentino cambio de tema. Ayer me dijiste que tú y tus hermanos no habían visto a Kinzo-sama en años y que sospechaban de su muerte, la cual Krausan y Natsui-san mantuvieron en secreto. Pero vimos su cuerpo, ¿o no era él? Estoy bastante seguro de que ese era el cuerpo de Kinzo, pero debido a la cremación, no podemos determinar exactamente cuándo murió sin el testimonio de un experto, continuó Shinichi. Supongo que eso es lo que el perpetrador pretendía lograr. De lo contrario, su muerte no formaría parte de esta extraña ceremonia. ¿Y por qué estás tan seguro? El estado de la habitación, como corresponde a una propiedad así, las zonas menos utilizadas están muy bien cuidadas y parecen haber sido limpiadas con regularidad. Sin embargo, lo que sí me molestó fue el polvo en los lugares que la gente usa habitualmente. Había algo de polvo en el marco de la cama, por ejemplo, lo cual es muy extraño. Aparte de eso, la cama seguía en perfecto estado, lo que significaría que Kinzo-sama no la había usado antes del crimen. Y esto a pesar de que el crimen ocurrió en plena noche para los demás. La verdad es que eso no sería nada especial para papá. Quizás salió de noche. ¿O lo atraparon primero? Eva respondió con incertidumbre. Él siempre fue voluntarioso, y a medida que envejecía, nunca mejoró. Le gustaba masticar nueces de areca, ¿verdad? Después de que le dieras a entender que Taiwán era su amada patria, me quedó mucho más claro que había adquirido ese hábito allí. Así es. A menudo lo veían con esos asquerosos dientes rojos, y siempre me daban un susto terrible de niño. ¿Qué tiene eso que ver? Bueno, en el estudio, vi una lata de hojas de palma marrones. Las nueces de areca se envuelven tradicionalmente en hojas de palma frescas, pero al parecer a nadie le pareció necesario reemplazarlas por hojas frescas para que pareciera que alguien las estaba masticando. Eva pareció pensarlo por un momento, pero no respondió. Combinando con todas las demás evidencias de que el estudio parecía desocupado, me parece bastante seguro que así fue como sucedió, dijo Shinichi después de una breve pausa. Eso significaría que todos los que viven en esta isla tendrían que estar involucrados, pensó, y pareció preocuparla. Entonces, ¿por qué Genji-san no nos lo dijo después de que murieron todos los que se beneficiaron del secreto? Shinichi se encogió de hombros. No tenía idea real de lo que pasaba por la mente del mayordomo. Parecía poner el profesionalismo por encima de todo. Quizás no quería empañar la memoria de los difuntos revelando su secreto, sugirió Hideyoshi como explicación. No es que el tema surgiera en medio de esta historia aterradora. Tal vez, respondió Eva sin parecer convencida. Hubo un silencio incómodo mientras esperaban en silencio que regresara el mayordomo. Shinichi estaba a punto de expresar su preocupación por él, ya que estaba tardando mucho más de lo esperado, cuando su figura apareció nuevamente desde la distancia. Llevaba consigo una pesada escalera de metal. Disculpen la demora. Por alguna razón, la escalera no estaba en el cobertizo, donde debía estar, sino apoyada detrás del edificio, explicó secamente. Shinichi se quedó desconcertado por esto, pero no insistió más. Si su suposición era correcta, no serían los primeros en llegar a la Tierra Dorada.
Es posible incluso que esta persona haya estado allí en ese preciso momento. De todos modos, no perdieron el tiempo y cruzaron el jardín de rosas armados con paraguas y rifles. Nos aseguraremos de que nadie te pille desprevenido, le aseguró Hideyoshi. Ten cuidado, Kudo-kun. Gracias por su simpatía, susurró Shinichi después de que la escalera estuvo instalada frente a la entrada de la capilla y, al mirar hacia arriba, comenzó a dudar si realmente era una buena idea. Pero no ayudó. Subió con cuidado los resbaladizos escalones de aluminio hasta que finalmente llegó a las grandes letras doradas del texto que estaba expuesto sobre la entrada. Serás bendecido solo con una probabilidad de 1/4000000. Shinichi leyó el texto y notó la ironía oculta mientras examinaba el cuatrillón. Tiró ligeramente de la Q y con sorprendentemente poco esfuerzo se soltó de su anclaje. En la parte posterior había algo así como una llave de aspecto muy complicado. Cuidado ahí abajo, estoy quitando las letras ahora, gritó hacia abajo antes de soltar la Q y hacer que se estrellara contra los escalones de piedra de abajo. Ese fue solo el primero. Seguido de una I, la primera L, otra I, una A y finalmente la N. Las letras restantes se veían así. UDRLO. ¿Y ahora qué, Kudo-kun? Hideyoshi preguntó, visiblemente emocionado. Voy a destrozar a los dos que están cerca. Shinichi quitó la R y la puso en la posición de la I, que había quitado previamente. Encajó perfectamente y ahora el espacio entre todas las letras era el mismo. Oh, algo todavía no está bien, dijo pensativo. Oh, espera, alabado sea mi nombre, podría ser que, una a una, fue sacando cada letra, luchando con el equilibrio para sostenerlas con ambos brazos. Finalmente, los volvió a colocar en el orden que de repente se le había ocurrido. Señor Ushiromiya. Bueno, vale la pena intentarlo, y al menos podrían insertarse las llaves. Los envolveré de pies a cabeza, como indica el epitafio. El detective agarró la primera carta con ambas manos y la giró hasta que se detuvo. Creyó oír varios clics en la mampostería detrás del texto, lo que le indicó que estaba en el camino correcto. Con entusiasmo se puso a operar las otras 4 teclas. Cada vez que terminaba, era recompensado con un clic y oía toda una serie de ruidos mecánicos. Algo había sucedido, pero todavía no sabía exactamente qué era. Dudó un momento y bajó la escalera y se unió a Eva y Hideyoshi, que lo estaban esperando allí abajo. ¿Y bien? ¿Pasó algo? Eva señaló sin palabras las estatuas de leones que había frente al edificio. Tiene razón, sus cabezas se han movido. Antes miraban hacia adelante y se miraban el uno al otro, pero ahora miran hacia adentro, hacia la capilla. Si mi suposición es correcta, acabamos de resolver otro misterio. Shinichi le asintió y entraron a la capilla. Era la misma escena que cuando lo encontró el día anterior, con exactamente una excepción. Allí donde se había perdido el rastro de agua de Beatriz, que llevaba mucho tiempo seco, ahora se había abierto una grieta en el suelo. Unos escalones de hormigón sin pulir conducían a las profundidades. No puedo creer que haya funcionado, dijo Hideyoshi. ¿Qué rompecabezas tan ridículamente complicado fue ese? Uno que ni siquiera Kinzo parecía esperar que sus hijos pudieran resolver. Al menos, eso es lo que sospecho tras la ironía del eslogan de la capilla. En cualquier caso, debemos tener mucho cuidado a partir de ahora, dijo Eva brevemente, agarrando su rifle aún más fuerte de lo que ya lo hacía. Shinichi encendió la linterna incorporada de su reloj y caminó hacia adelante, mirando con sospecha el desolado entorno, que le recordaba asombrosamente a un antiguo búnker. El estrecho pasaje serpenteaba en forma de espiral hacia las profundidades y les llevó un buen tiempo hasta que llegaron a su final en forma de una pesada puerta de acero. En la pared de al lado, una de las últimas líneas del epitafio había sido garabateada con la misma pintura roja utilizada en los círculos de protección. El día 10 del crepúsculo el viaje terminará y llegaréis a la capital donde reside el oro. Tragó saliva y abrió la puerta de golpe. La atmósfera del búnker había desaparecido de repente. La habitación del otro lado parecía un dormitorio lujosamente amueblado, con una cama con dosel y numerosos muebles de madera de aspecto caro entre las paredes revestidas con paneles. Pero lo primero que vieron los ojos de Shinichi fue la figura gimiendo y retorciéndose que yacía a sus pies. Kannon-kun. El detective corrió hacia el sirviente, a quien encontró atado y amordazado. La cuerda que le sujetaba los pies y los brazos tras la espalda estaba tan tensa que sus esfuerzos por liberarse le habían cortado profundamente la piel. Mantén la calma, no te muevas más, intentó calmar a Kannon, quien seguía forcejeando desesperadamente. Su primer intento de desatar los nudos sin dolor fracasó miserablemente.
Los grilletes estaban demasiado apretados para eso. En lugar de eso, miró a su alrededor en busca de algo con que abrirla. Eva-san. ¿Y de Yoshi-san? Los dos asintieron y corrieron hacia los aparadores que los rodeaban, los abrieron y los registraron. Después de unos segundos, Eva regresó con un cúter. La hoja era tan pequeña que dificultaba bastante el corte, pero después de unos minutos liberó al prisionero. Cannon-kun. ¿Quién te hizo esto? Todavía refunfuñando, sintió sus profundas abrasiones. Solo mencionó un nombre. Beatriz, no puedes hablar en serio. Protestó Eva. Entonces, ¿una 20ª persona después de todo? Apenas lo puedo creer. ¿Qué pasó exactamente? Shinichi exigió. No me creerás, Cannon inicialmente evadió la pregunta antes de negar con la cabeza. Solo quería darle a Jessica-sama un momento para ella, así que salí de su habitación. Después, me sentí débil. Debía de estar esperándome. Cuando desperté, estábamos en la Tierra Dorada. ¿Te refieres a esta habitación de aquí? Cannon lo miró confundido antes de romper el contacto visual y mirar hacia atrás. Shinichi siguió la mirada y vio una gran mancha marrón en la alfombra roja, así como cabello ensangrentado y trozos de piel. Esta es la escena del crimen. Así que aquí es donde murió George. No pude hacer nada para protegerlos, George-sama y Shannon-chan, y Jessica, pareció considerar agregar el sama por un momento, pero finalmente decidió omitirlo. Ella los mató a todos delante de mis ojos. No digas tonterías. Jessica-chan murió en el estudio. Es imposible que eso es lo que la bruja quería que creyeras, Kudo-sama. ¿Tienes pruebas al 100% de esa teoría? Vi la escena del crimen, dijo Shinichi simplemente, desconcertado porque de repente tuvo que defenderse. Y sé lo que vi, en la Tierra Dorada, aunque estés 99% seguro de que sucedió de otra manera, hay un 1% de posibilidades de que todo esto sea solo una treta. Una treta macabra e inhumana de una bruja. No hay brujas, respondió Shinichi. Alguien te trajo aquí y te ató. Esto es un acto humano. ¿Qué aspecto tenía este ser humano? Fue Beatrice, respondió Cannon, y el detective no supo si su tono enojado estaba dirigido al perpetrador o a su incredulidad. Era exactamente igual que la mujer del retrato. Una mujer europea con cabello rubio y un vestido negro. Así que es verdad, Eva tragó saliva. María-chan dijo la verdad. Ayudaron a Cannon a ponerse de pie y le permitieron sentarse en la cama. Estaba pálido y exhausto. Es todo culpa mía, debería haberla cuidado mejor, debería haber derrotado a Beatrice, estoy seguro de que hiciste todo lo que estaba en tu poder, le tranquilizó Hideyoshi. No es tu culpa si te sentiste abrumado. Solo espero que ya haya terminado, suspiró Eva mirando la extraña pirámide detrás de la cama. Innumerables lingotes de oro brillaban bajo una lona. El tesoro que Kinzo había escondido. Pero los tres que lo encontraron no estaban de buen humor. Esperaban que esto obligara al perpetrador a entregarse tal como había anunciado. Tendremos que invitar a los demás aquí abajo también, dijo Hideyoshi. Me pregunto qué dirán al respecto. Kraus Nirisan habría causado problemas, pero sin él, Rudolf Nirisan es capaz de exigir más de lo que le corresponde. ¿Compartir? Shinichi preguntó desconcertado. Sospechábamos que Kraus Nirisan había encontrado el oro hace mucho tiempo y queríamos obligarlo a repartirlo equitativamente entre nosotros, los hermanos. Pase lo que pase, pienso ceñirme a este plan, explicó Eva. Pero la cuestión del puesto de líder, en teoría, has resuelto el enigma, Kudo-san. ¿Lo resolviste? Cannon preguntó irritado. Solo por tu trabajo preparatorio, Eva-san, respondió apresuradamente el detective. Como yo lo veo, el título te pertenece. Ella miró hacia abajo con incertidumbre y parecía estar sopesando cómo lidiar con aquello. Ella quería ese puesto sin dudarlo, pero Shinichi podía ver que ella nunca hubiera querido aceptarlo bajo esas circunstancias. Era mejor que Shinichi trabajara en atrapar al perpetrador lo más rápido posible para que no tuvieran que esperar una respuesta de él. Por alguna razón también quedó insatisfecho con la explicación. ¿Qué gana el autor al intentar guiarnos para resolver el epitafio si él mismo ya lo ha resuelto? No puedo evitar la sensación de que esta historia solo tiene sentido una vez que descubro el motivo. Y bueno chicos, eso ha sido todo por este video, espero que lo hayan disfrutado y sin nada más que decir, cuídense mucho y hasta pronto, paz.